Francisco José, les voy a contar un poquitito de él mientras suben. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Políticas, también de la Universidad Católica, y Master of Arts en Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra. Francisco José ha sido gerente de estudios de la Asociación Nacional de Prensa, jefe de estudios de Economía y Negocios, director del Diario Financiero y profesor de Historia de Pensamiento Económico en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Actualmente es columnista y miembro del Consejo de Redacción Editorial del Mercurio y columnista de Tele 13 Radio. Desde marzo del 2010 hasta diciembre del 2014 se desempeñó como decano de pregrado de la Universidad Adolfo Ibáñez y a partir de enero del 2015 ocupa el cargo de decano de la Facultad de Artes Liberales de esa universidad, además de ser profesor de Historia del Pensamiento Económico. Así es que con todo ese currículum yo los dejo ahora con Francisco José, quien va a presentar a los invitados entonces a este primer foro de hoy. Y después de eso les vamos a dar un aplauso. ¿Sí? Quiero invitar entonces a este escenario a los dos panelistas que nos van a poder acompañar este día en este foro y donde vamos a poder abordar temas tan importantes y tan interesantes como es la innovación y el emprendimiento social, las barreras que significa ser un emprendedor, la importancia que tiene para la comunidad, las herramientas que necesita un emprendedor y qué mejor que invitar a compartir este foro que a las dos personas que ha seleccionado el colegio para que estén hoy día aquí. En primer lugar, quiero invitar a Fernanda Vicente, que pase al escenario. Y les cuento que Fernanda es periodista de la Universidad Diego Portales, amplió sus estudios con una licenciatura en Estética en la Universidad Católica y Marketing Comunicacional en la Universidad de California, en Estados Unidos. En 2004 se hizo cargo del área de crédito de las bodegas de Henry James en Sydney, Australia, la distribuidora más grande de productos médicos de ese país. Después regresó a Chile y se incorporó a Publicaciones Lo Castillo, que es una empresa del Grupo El Mercurio, y a fines del 2017 cofundó Viral, empresa generadora de contenidos para distintas plataformas. En 2009 crea Amelie y Cocina Amelie, y en 2011 es seleccionada por el BID para el programa Chile Emprendedoras. Ese mismo año fue mentora de la incubadora Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez. En 2012 ingresa al primer directorio de la Asociación de Emprendedores de Chile y participa en la creación de ACELA, que es la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. También funda Intia.com, empresa enfocada en llevar la innovación al mercado. Se gradúa en Founder Institute y programa basado en Silicon Valley para lanzar las startups globales. Y es invitada a participar como panelista en el programa de Radio Agricultura Faro Empresarial y como jurado de concurso y programas Jam Etapa Cero. A principios de 2013 confunda Inmobilia, empresa dedicada a desarrollar soluciones de realidad aumentada para las inmobiliarias. Actualmente participa en 101 Monkeys, que es un crowdfunding social para financiar proyectos de educación rural y CODEA, ONG, todo esto nos va a contar después porque yo no lo conozco, que capacita a niñas de escasos recursos en programación. Es jurado del concurso del Emprendedor del Año de ASECH y evangelista del Monitor. También es magíster en innovación de la Universidad Católica de Chile, académica de la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Finisterre, y directora ejecutiva de Diverge, Centro de Innovación Empresarial de la Universidad Finisterre. Un currículum creo que súper interesante que nos va a servir mucho para que nos pueda contar un poco lo que ha sido su propia experiencia en la visión que nos va a entregar. También quiero invitar entonces a este escenario a Tomás Recart. Tomás Recart es ingeniero civil industrial, con mención en transporte en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 2006 ingresó a la Universidad de Harvard, donde obtuvo el máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional, siendo reconocido con el premio Raymond Vernon al estudiante que mejor ejemplifica los valores del programa, obtención de logro académico y potencial de liderazgo. Del año 2002 al 2006, Tomás trabajó en Puentes UC, organización que sirve de nexo para el intercambio de conocimiento y capacidad entre la Pontificia Universidad Católica y los municipios en contexto de vulnerabilidad. En el año 2008, junto a Verónica Cabeza, Susana Clario, Claudio Sebach, Francisco Lago y Bárbara Agliati, empezó a dar vida a Enseña Chile. Desde entonces ha sido su director ejecutivo. El año 2004 fue reconocido como uno de los 100 líderes jóvenes por la revista El Sábado del Mercurio, obtuvo el premio Endeavor Emprendimiento Social el año 2008, junto a Enseña Chile obtuvo el sello Bicentenario el año 2009 y el premio al Emprendedor Social del Mercurio el año 2010.
Además, obtuvo el Young Global Leader Award otorgado por el World Economic Forum el año 2011. Ahora sí, le pido un aplauso a nuestros panelistas. Perfecto. La idea es que cada uno de ustedes pueda exponer en unos 20, 25 minutos lo que es la visión respecto al tema que nos convoca y después vamos a dejar un espacio para preguntas del público. Por lo tanto, ustedes van a poder hacer las preguntas por escrito, van a haber alumnos recogiendo las preguntas y en el tiempo que nos quede entonces podemos abordar esas preguntas. Así que, en primer lugar, quiero dejar a Fernanda que nos pueda contar un poco de lo que ha sido su experiencia. Aquí estamos. Bueno, buenos días, mi nombre es Fernanda Vicente, no te quiero tapar acá. Y yo les quiero contar un poco desde la experiencia. La verdad que creo que con Tomás quizás compartimos esta visión, podemos haber estudiado muchas cosas en la vida, pero en la cancha se ven los gallos y lo que yo vengo a transmitir hoy día es desde el hacer. Y esto es un poco lo que he ido construyendo, perdón, ¿cómo voy para atrás? Ahí. Lo que he ido construyendo un poco en mi vida, he hecho muchas cosas, la verdad que siempre fui súper inquieta. Y ahora que estoy en un contexto escolar, yo nunca fui la más matida del curso, ni la niñita brillante, ni la que sacaba todos los premios. Sí me gustaba bailar, cantar y todas esas cosas, pero en general era más bien porra. Y siempre estaba como en el cinquito y tanto. Entonces mi mamá siempre me decía, tú nunca vas a salir de ahí. Y como que tenía esa frustración. Y yo la verdad siempre creí un poco que era así. O sea, como era el montón. Y de a poco empecé a construir cosas. Y bueno, y hoy día lo que en mi vida me ocupo, que la verdad que mirando así digo, chuta, mi día tiene 24 horas, pero parece que tuviera 48. Tengo una empresa que acá también un poco es lo difícil que es, y vamos a hablar de innovación, y vamos a hablar de emprendimiento, y vamos a hablar de innovación social, es el tema que en el emprendimiento y la innovación, cómo nos toca ir rompiendo los no y las dificultades todos los días. Tengo una empresa social que se llama Mujeres del Pacífico, la cual no es una ONG, no es una fundación, es una empresa certificada B. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de las empresas B? ¿Alguno? Bueno, las empresas B son empresas que tienen estructuras de empresa, tenemos rentabilidad como empresa, pero tenemos por misión, como estatuto, una misión social que cumplir. En Mujeres del Pacífico lo que hacemos es impulsar el emprendimiento de mujeres en Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica. Actualmente estamos trabajando. Estamos probablemente yendo a Argentina y a Ecuador luego. En Brasil también tenemos un directorio. Y lo que hacemos es impulsar a que las mujeres emprendan. Porque cuando una mujer emprende, todo un entorno emprende. El impacto de que una mujer se active en la sociedad y genere empleo y salga adelante y genere valor, no es 1 a 1, es 1 a 40. Entonces, si nosotros queremos salir del subdesarrollo o para llegar a ser país desarrollado, necesitamos que las mujeres se activen en la economía. Estamos fuera de la economía en un porcentaje súper alto. De hecho, la informalidad en el emprendimiento femenino es cercano al 50%. O sea, hay un 50% de mujeres que están fuera de la economía formal. ¿Y qué pasa con las pensiones? O sea, tiene una cantidad de consecuencias eso increíble. Después, por otro lado, también tenemos Hub, que es una plataforma que estamos armando en este minuto para poder hacer microexportación. ¿De qué manera? Que todos ustedes, cada uno de ustedes que tenga algo que está produciendo hoy día acá en Chile, pueda eventualmente venderlo en los otros mercados sin grandes complicaciones. Initia es una empresa en que trabajamos con científicos, le ayudamos de llevar su investigación al mercado, transformarlo en valor para la sociedad. No solamente que quede en los laboratorios, porque generalmente el conocimiento queda ahí. En Chile tenemos grandes talentos. Todos los que están acá tienen cerebro. Pero en general y tradicionalmente el valor se queda ahí capturado en los laboratorios. CODEA es una ONG que enseñamos a mujeres a programar, porque nuevamente, la industria de la programación, no sé si ustedes saben, pero hay una escasez de mano de obra en la programación gigante a nivel mundial. Y cuando entran trabajando con sueldos de 600, 700 mil pesos hacia arriba. Entonces, ¿cómo podemos hacer movilidad social? Si mujeres se incorporan en la programación, podemos hacer cambios radicales. Bueno, ACEL, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, y ACET, la Asociación de Emprendedores de Chile. Pero lo que les quiero contar hoy día no es todo lo que hago en el día, ni cuán fantástica soy, porque soy normal como cualquier persona, sino es cómo está cambiando este mundo. ¿Ustedes se acuerdan que el año 2000 se hablaba de que era el fin del mundo? Los alumnos que están acá probablemente ni hayan nacido el año 2000, pero no sé, los que sí nacieron, no sé si se acuerdan que se hablaba que era el fin del mundo, que este mundo se acababa, que se venía encima.
Pero les cuento una noticia, efectivamente, eso pasó. El mundo se nos dio vuelta. ¿De qué manera? Todo lo que nosotros conocemos como la era industrial está en retirada. Y empezó a entrar una nueva economía que se llama la economía de la colaboración o el sharing economy, que tiene nuevos códigos y se maneja de maneras muy distintas y trae nuevos desafíos y nuevas oportunidades. El problema que tenemos hoy día es que seguimos pensando como en la era industrial. El poder económico piensa como en la era industrial, el poder político piensa como en la era industrial, la educación en su gran mayoría piensa como en la era industrial. Para que ustedes sepan, alrededor en Estados Unidos el año pasado, 1 de cada 8 parejas que se casó se conoció por alguna red social tipo Facebook. Y si Facebook fuera un país, sería el país más grande del mundo, en cantidad de población, más grande que China incluso. O sea, un país que no tiene territorio, un país que no tiene bandera, un país que no tiene las normas que estamos habituales de trabajar. Esto es lo que yo creo que a ustedes les compete directamente, pero los puestos más demandados del 2010 no existían en el año 2004. Y el problema es que estamos preparando estudiantes para puestos que aún no existen, para tecnologías que aún no se inventan y para problemas que ni siquiera aún sabemos que van a ser problemas. Perdón, ¿cómo se oye? Sí. ¿Cómo nos enfrentamos a esta realidad? Para que ustedes vean los cambios exponenciales, a la radio le tomó 38 años llegar a los 50 millones de auditores, a la televisión 13 años, a Internet 4, al iPod 3 y a Facebook solamente 2 años. O sea, estos cambios que yo estoy hablando no son en 20 o 40 o 30 años más, son ahora ya. Porque esta velocidad hoy día ya son meses de cambio. Solo en un año se está generando más información que en los últimos 5.000 años. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos si somos profesores con los estudiantes? Que mientras nosotros estamos hablando están pensando en 5.000 millones de cosas más. Y el acceso a la información que tienen ellos hoy día, de verdad nos hace preguntarnos cambios tan radicales como ¿es necesario venir al colegio para aprender? ¿Son necesarios los bancos para manejar nuestro dinero? Y son las preguntas que se hicieron, por ejemplo, Airbnb. No sé si conocen la plataforma. ¿Son necesarios los hoteles para poder viajar? ¿Son necesarios el transporte público para poder transportarnos? ¿Por qué no lo hacemos colaborativamente entre nosotros? Y vienen todas estas respuestas, como estas plataformas del crowdfunding o financiamiento colectivo, en que nos prestamos la plata entre nosotros. O como Duolingo, que hoy día puedo aprender idiomas gratis en Internet. Acá tenemos el mundo en nuestras manos prácticamente gratis. Entonces, las definiciones que tenemos que tomar en este minuto o que estamos empezando a conversar son cambios radicales. Se nos mueve el piso, se nos da vuelta el mundo. Y quiero dejarles algo bien claro. La tecnología no es el cambio. La tecnología es un habilitador de los cambios. Y genera estas velocidades exponenciales. Pero es un error pensar que Uber es una plataforma tecnológica. O que, no es lo mismo, Airbnb es una plataforma tecnológica. O que Waze es una plataforma tecnológica. La mitad de la información que están recibiendo hoy día los alumnos de carreras técnicas va a quedar, de primer año va a quedar obsoleta cuando salgan. Ya no va a ser relevante. Y el 50% de los trabajos que actualmente se hacen podrían llegar a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y la impresión 3D está cambiando incluso como la manera en que se produce. Podríamos llegar a producir localmente y ya todo ese mito de que China es la fábrica del mundo y qué sé yo, darle vuelta completamente. Por ejemplo, algo tan loco como que ya no existirían los seguros de auto porque los autos se manejarían solos. Entonces, ese mundo, esa seguridad que nos estábamos parando hasta ahora, les tengo una noticia. ¿Saben cuál es la única certeza que tenemos hoy día? Es que todo cambia. ¿Cómo nos enfrentamos a ese nuevo paradigma del sharing economy? Ahí estamos todos nosotros diciendo, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Pero no se preocupen, les traigo una respuesta hoy día.
¿Quiero volver atrás? Ahí está. Estas son 5 características, 5 habilidades que hoy día tenemos que empezar a desarrollar para poder sobrevivir o para poder ser exitosos en este cambio, en esta transición. Primero, empatía. Pero empatía no como solamente ponerme en el lugar del otro. Estoy hablando de vivir la vida del otro. Y ahí viene el tema de la innovación y el emprendimiento social. Cuando uno siente lo que el otro siente, no se puede quedar tranquilo. Porque te das cuenta de los niveles, las cantidades de brechas que tenemos. Chile es un país engañoso. Porque nos sentimos que somos súper desarrollados, pero por otro lado tenemos brechas sociales que son de los países más pobres del mundo. Por eso Chile es un súper buen laboratorio para empezar emprendimientos y innovaciones sociales. Y son este tipo de soluciones que se pueden escalar a nivel mundial. Porque el mismo problema que tiene India lo tenemos acá, los mismos problemas que hay en Brasil los tenemos acá. Los mismos problemas sociales que pueden tener en China los tenemos acá. Y por eso hoy día Chile, y acá Tomás un súper buen ejemplo, podemos llegar a ser potencia en innovación social. Puede que el cobre se nos acabe, pero esto no se nos va a acabar nunca. Y esto tampoco, porque este sharing economy, esta nueva economía viene con corazón y con cabeza, no solamente cabeza. Y eso es algo que es súper importante entender. Esta nueva economía y lo que estoy hablando acá no son cosas lindas, sino que la sociedad ya no te lo permite. Ya no te permite pensar de otra manera que no sea con el corazón y con la cabeza. La observación, la co-creación o co-construcción. Hoy día yo no saco nada con inventar algo desde mi cabeza, desde mi escritorio, desde el último piso de las empresas, porque además no sé si se han dado cuenta ustedes, pero sí, ¿por qué las gerencias siempre están en el último piso de las empresas? Cuando deberían estar al lado del cliente, al lado de la persona que quieren beneficiar. Hemos perdido desconexión con quien queremos servir. Para los que quieren emprender el día de mañana o que tengan su empresa, o que los papás tengan empresa, les quiero decir que las empresas hoy día sí tienen un rol social que cumplir. Porque lo que generen, hagan o dejen de hacer, no son externalidades, son impactos. Están afectando vidas de personas, para bien o para mal. Y eso hay que tener conciencia. Y hoy día la sociedad no lo permite seguir haciendo business as usual. Is not, ¿cómo se dice? Business is not a... Me equivoqué, pero bueno. No se puede seguir haciendo negocio de la misma manera que siempre. Transparencia. A mí me parece un poco divertido cuando de repente veo, por ejemplo, el poder político que dice, oh, la sociedad está... Hoy día todo se sabe, en el minuto. Entonces, la sociedad se levantó, no es eso. Hoy día la sociedad sabe lo que ha pasado durante siglos y no se habían dado cuenta nomás. No es que la sociedad haya cambiado, es que cambió la manera en cómo nos enfrentamos a la brecha de información. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las clases sociales o en el poder? Solamente el acceso a la información. Hoy día, si ustedes ven un joven de La Pintana, no es mucho más distinto que un joven de Turquía, un joven de Singapur o un joven del país del mundo o de Europa. Se viste más o menos similar. Usan marcas similares, independiente que uno lo tenga que pagar por la vida y el otro lo pague en un segundo. Oyen la misma música, ven las mismas películas. No somos tan distintos y hoy día tenemos, gracias a esto, acceso a la información. Y esto está cortando las brechas reales. Y por eso la sociedad se está levantando hoy día, porque saben que pueden y que estuvieron privados de eso durante tanto tiempo. Propósito. Hoy día no tiene sentido levantarse en la mañana si no tenemos un propósito. Y eso cada uno más de nosotros lo sabemos. A mí me impresiona la cantidad de gente que se nos acerca semana a semana diciendo, quiero hacer algo y no me importa ganar menos dinero. Súper ejecutivos de muchas empresas, te juro, me paso un 30% de mi semana conversando con ellos, que se sienten más vacíos. Hoy día que ustedes estén acá es porque hay un propósito, independiente que los alumnos quizás están obligados a venir. Hoy día no vamos a salir adelante con esta incertidumbre si no hay algo que nos moviliza desde adentro. El ingenio del chileno, eso nos va a salvar.
Porque cabeza tenemos, cerebro tenemos. Quizás, insisto, el cobre se nos irá a acabar. Pero ¿por qué nosotros no inventamos el grafeno? Que es supuestamente la alternativa al cobre. ¿Por qué no inventamos nosotros el salitre artificial? Si cabeza tenemos y siempre hemos tenido. Pero de repente somos un poquito como los gorditos de Wall-E. No sé si se acuerdan, ¿vieron Wall-E, esa película de los robots? Esos gorditos que iban flotando en este mar cómodos, tranquilitos, que cuando tuvieron que moverse no se podían mover porque habían estado muy cómodos. Eso nos está pasando a nosotros, a los chilenos. Nos falta hambre y el cobre nos va a traer hambre y necesitamos salir de ahí. Y no se necesitan ser un genio para poder hacer innovación y crear valor. Esto es un ejemplo de innovación frugal, de innovación que se hace en India. En India son 1.200 millones de personas con una pobreza gigante y todo lo que hacen lo tienen que hacer por una escala millonaria, sin recursos. ¿Qué es lo que usan para hacer innovación en India? Solo la materia prima, que es el cerebro, que acá tenemos de sobra. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer eso? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Nos conseguimos un gaffiter y lo hacemos, ¿o no? Podemos hacer un prototipo súper fácil. Y esto, imagínense la cantidad de problemas que soluciona. Escasez de agua, escasez de metros cuadrados. Podemos llevar todo eso a viviendas sociales, incluso a departamentos chicos. Eso es cabeza. Nada más. Vuelvo a repetir. Para mí, estas son las 5 características de esta nueva economía, pero la más importante es la empatía y el propósito. Con empatía y propósito vamos a sortear este cambio de paradigma exitosamente. Y acá vienen las preguntas que cuando nos invitaron acá al seminario, que nos hiciéramos sobre, o que contarle a ustedes sobre emprender y la innovación social. Hoy día no tiene sentido emprender si no hay innovación de por medio. Hacer algo más igual al resto no tiene ni un valor. Pero donde tenemos oportunidades, como les contaba, es en hacernos cargo de las grandes brechas sociales que existen hoy día. Podemos cambiar las cosas y Tomás lo está haciendo con Enseña Chile. Yo desde mi humilde rinconcito estoy tratando de hacer un aporte. Pero todos ustedes tienen esa posibilidad y les aseguro que si lo hacen de verdad y con propósito y con visión, van a ser exitosos. Hoy día la palabra emprender está un poquito como de moda, igual que innovación. Y ahora ya, de alguna manera, como que los emprendedores están siendo como los súper emprendedores. Es casi como cool, está como de moda. Pero hace un tiempo atrás, nosotros éramos como Gollum, como el Señor de los Anillos. Éramos como ese bicho extrañísimo en la sociedad. De hecho, mi abuela se murió con 98 años dirigiendo una inmobiliaria, pero en esa época era, no sé, comerciante. Mi papá, independiente, y yo ahora soy emprendedora. Por lo menos le subí el pelo a la familia. Pero ahora somos como él. Ya hemos pasado esa barrera de esa cosa como rara en la sociedad y estamos siendo como Roberto Carlos, con el millón de amigos, como con fans. Lo que es bueno porque cambia y de verdad que los role models son súper importantes. Para mí fueron súper importantes. Y antes de terminar, yo creo que muchos de ustedes conocen esta historia del elefante encadenado. Pero este elefantito chico, cuando lo llevaron al circo, inquieto se movía y lo dejaron amarradito y le decían, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Cada vez que se quería mover le decían, no te muevas. ¿Y qué pasó con él? Cuando creció y podía botar ese palo, ya no se movía, estaba resignado. Todos nosotros somos elefantes resignados. A mí de chica me dijeron, eran malas para la matemática, y me lo creí, po. Claro, era un poco más dura de cabeza, me hubiera costado más que a otros, pero podría perfectamente haber estudiado una carrera con matemática, pero me privaron de eso porque yo me lo creí. Son juicios y prejuicios que nos han colocado históricamente. En el tema de las mujeres, para poder emprender tenemos que no solamente pasar barreras burocráticas como cualquier hombre, sino que también culturales súper potentes, porque el no se puede, lo tenemos marcado a fuego. Y en emprender también, que te va a ir mal, ese ya lo hizo y le fue mal.
¿Por qué no estudiáis mejor esta carrera? ¿Por qué no trabajáis en una empresa tradicional? Hemos tenido todos que sortear todo eso. ¿Cómo te dedicar a lo social si esa cuestión no renta? Y vamos con los prejuicios. Pero son solo eso. Esa es la buena noticia. Gracias a que de alguna manera hemos ido pasando todos esos prejuicios y sorteando, y la verdad yo creo que uno ya está anestesiado. Y el emprender es difícil, para eso les digo a todos, es duro, día a día nos rechazan, el no está en todos los días de nuestra vida, pero creemos que tenemos causas mayores y por eso salimos adelante. Así que gracias a todo lo que podía aprender y hacer, y al apoyo que tenía mucha gente, y al creer que solamente siendo una porra del curso, la súper mediocre, se pueden construir grandes cosas en el mundo. Así que muchas gracias. Yo soy Tomás Recart, exalumno acá, muy orgulloso de ser un All Grangenian, así que saludo en especial a los estudiantes que están hoy día mirando esto y espero que mi presentación los pueda motivar. Quiero agradecer también a las personas que me invitaron. Gracias a todos por organizar este tremendo seminario. Quiero hacer un mensaje muy sencillo referente a lo que es esta conferencia. Dice, liderazgo, impacto en mí, impacto en el entorno. Lo único que yo les quiero decir hoy día es que preocúpense más del impacto en ustedes que en el impacto en el entorno. Si cada uno se preocupara de cambiar primero uno antes del entorno, sería mucho más fácil cambiar el mundo. Pero como todos estamos preocupados de cambiar el entorno antes de cambiar nosotros, no vamos a cambiar nada. A mí me pasó, y lo que yo quiero contar hoy día son básicamente 3 historias que hablan de eso. De primero impactar a uno mismo para después impactar el entorno. Y quiero que durante estas 3 historias ustedes tengan presentes 2 preguntas que nos hicieron al venir a esta conferencia. Uno es, ¿qué es el emprendimiento social? Y 2, ¿cuáles son las características del emprendedor social? En simple, emprendedor social no es solamente vender queque en la esquina para ganar plata. Para mí, la definición de emprendimiento social es aquel emprendimiento que está destinado a desaparecer. ¿Por qué desaparecer? Porque solucionamos el problema, ya no se necesita. Cuando hablamos de emprendimiento social, tenemos que tener la visión de verdaderamente cambiar nuestro entorno a tal punto de que ya no se necesita. Podemos cerrar la puerta de nuestra organización e irnos a otra parte. Y emprendimiento social, o sea, la característica para ser un emprendedor social, quiero poner solamente una, que es estar más enamorado del problema que de la solución. Hoy día estamos súper enamorados de la tecnología o de tal solución o de otra solución, cuando de verdad lo que más importa, creo yo, es estar enamorado de solucionar el problema. Cuando uno está enamorado de solucionar un problema, es imposible no convertirse en un emprendedor social. Yo tengo 39 años y cuando estaba en la universidad el término emprendimiento social no existía. Si ustedes me hubieran dicho qué es emprendedor social, nadie sabía. Un día me dieron un premio, emprendedor social, y yo dije, ¿qué es eso? Porque de verdad nunca se me pasó por la mente qué era lo que era emprendimiento social, pero sí había una misión, sí había un propósito, sí había un problema que resolver. No sé si tienen Mi primer trabajo, yo estudié no sé cómo es eso. Yo estudié ingeniería civil y mi primer trabajo fue sencillamente aprender lo más posible. Me daba lo mismo en qué trabajar, quise aprender lo más posible y entré al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para aprender lo más posible porque tenía un jefe que me iba a enseñar lo más posible. Nunca quise trabajar en educación, nunca quise trabajar en el sector social y de nuevo no existía el término emprendimiento social ni menos innovación social. Y lo que me pasó fue que me obligaron a ir a la Municipalidad de Puente Alto y visitar todos los colegios. Y el alcalde me pidió, ¿qué hacemos con los colegios? Esto es el año 2002, nadie hablaba de educación. Y recorrimos los 30 colegios, ahí estoy con el alcalde de ese entonces, Manuel José Osandón, Leopoldo Pérez, y nuestro equipo de la Universidad Católica. Y le preguntamos al alcalde, ¿cuántos niños están yendo a clase hoy día? No sé. ¿Cuántos niños fueron la semana pasada? Tampoco sé. ¿Cuántos fueron el mes pasado? Tampoco sé. ¿Y cuándo sabe usted, alcalde? No, yo sé con 2 meses de retraso. La asistencia es muy importante porque la asistencia en los colegios municipales trae la subvención y la subvención son los ingresos. ¿Cómo yo voy a poder organizar una
administrar una organización si no sé cuántos ingresos tengo. Cuento corto, visitamos los 30 colegios y convencimos a los 30 colegios de que si uno tiene información en tiempo real, uno puede hacer mejor gestión. Y lo que hicimos básicamente es hacer un software para administrar la asistencia en tiempo real. Pero ¿qué es lo que me pasó en eso? En ese proceso de visitar los 30 colegios, conocí un Chile que no conocía. Y ahí partió el impacto en mí. Conocí un país que a mi juicio no existía. Conocí colegios que yo no sabía que existían. En este colegio, en mi época, yo me acordaba de lo que estudiábamos, lo que trabajábamos, y trabajábamos, la verdad, que mucho menos de lo que se trabajaba en esos colegios y teníamos mucho mejores resultados. Me di cuenta de un libro que escribió Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, que esos niños, por haber nacido en esa comuna, estaban destinados a un peor futuro, solamente por haber nacido ahí. Y me empezó a doler la guata. Conocí la cárcel de Puente Alto, conocí el psiquiátrico de Puente Alto y me di cuenta de que había un Chile totalmente distinto al que yo conocía y que era tremendamente injusto. Pero ¿qué es lo que me pasó? No me quedé solamente en el problema, sino que también me quedé con la posibilidad. Me di cuenta, yo tenía 22 años, no sabía nada de educación, pero con ese software pudimos hacer que 600 niños que estaban en la calle empezaran a ir a la clase. Eso generó impacto en mí. Impacto de que sabía que había un problema, pero que era posible solucionarlo. Y lo que yo pensé que iba a ser un trabajo solamente de 1 año, porque yo quería hacer lo que hacían todos los ingenieros, fue de 2, fue de 3 y fue de 4 años. Hasta que vinieron las movilizaciones estudiantiles el año 2006. Y todos estaban de acuerdo de que había que cambiar la educación. Yo más que nadie, por haber estado ahí viendo lo que pasaba en los colegios más vulnerables de Chile. Y lo que sucedió fue que hubo un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo, en esa foto están todos los partidos políticos, están todos los think tanks, están los líderes sociales, la presidencia, está la ministra de Educación. Y más que las personas, vean las instituciones. Ahí todas las instituciones más importantes de Chile se están tomando las manos diciendo, vamos a cambiar este país. ¿Y qué impacto generó en mí esta foto? Me di cuenta de que las políticas públicas son necesarias, pero no suficientes. Aquí salieron 2 leyes muy importantes, pero en la sala de clase donde yo estaba parado no pasaba nada. No había ningún cambio. No existía la posibilidad de salir adelante. Entonces dije, si hacer software es importante, si en el fondo generar políticas públicas es importante, ¿qué vamos a hacer? Porque todo es importante, pero nada es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Y me sucedió que conocí a una mujer emprendedora que se llamaba Wendy Kopp y dijo, mira, cuando tú tienes un sistema con muchos problemas, no te preocupes de solucionar todos los problemas porque no vas a poder, sino que en vez trae a mucha gente que conozca el problema. Y que conozca el problema no desde el dato, no desde la historia o desde el PowerPoint, que conozca el problema en carne y hueso. Y cuando esas personas conozcan el problema, va a haber un impacto, como dice el logo, ¿verdad? Un impacto en ellos. Y ellos van a cambiar el entorno. Lo que yo estoy haciendo hace 8 años es justamente exactamente lo que dice el slogan de este seminario. Es ojalá impactar a los futuros líderes de Chile que conozcan el problema para que desde esa experiencia ellos quieran solucionar una de las miles de cosas que hay que hacer. Así vamos a cambiar el entorno. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Fuimos ahí con la Vero Cabeza, que también es exalumna acá, y con la Susana Claro. Todos éramos compañeros de ingeniería. Nos conocimos comiendo hot dog en el patio. No éramos ni siquiera compañeros. Y fuimos a esta niña, emprendedora que llevaba 16 años, llevando a la gente que salía de la Universidad de Harvard, de Yale, de Princeton, de Duke, a hacer clases a los colegios más vulnerables de ese país. ¿Por qué? Porque, de nuevo, para cambiar el entorno, primero tiene que haber un cambio en ti. Y así fue, como hoy día estamos en 8 regiones, 286 egresados, 180 en el fondo o más profesionales haciendo clases, tremendo en el fondo impacto en los estudiantes, increíble lo que pasa en la gente que pasa, o sea, por este programa. ¿Cuál es el impacto en ello? Hoy día el 80% trabaja full time en educación. El 80% dice yo no quiero ser espectador de este problema, quiero ser parte de la solución de este problema. Y se van al sector público, se van a estudiar algo, emprenden, se van a ONG, al sector privado, pero todos están vinculados en cambiar la educación de Chile. Entonces, quiero ser súper conciso. Si tú quieres cambiar el entorno, primero tienes que cambiar tú. Y aquí voy a poner un ejemplo.
¿Cómo se cambia uno? Dice, ok, ¿cómo cambio yo? Estoy de acuerdo contigo, Tomás. Quiero cambiar. ¿Cómo lo hago? No es la fórmula, no es la receta, no la tengo, pero quiero decirle algo muy sencillo. Que uno tiene la cabeza donde están los pies. No sé si se habían dado cuenta de eso. Y si yo tengo mis pies en una oficina, detrás de un Excel, viendo PowerPoint todo el día, es muy probable que lo que yo piense va a ser relacionado a eso. Pero si yo tengo los pies en un lugar donde hay muchos problemas, sí voy a tener que cambiar. Si yo tengo los pies, como dicen, donde las papas queman, por un tema de supervivencia voy a tener que cambiar. Voy a tener que innovar, voy a tener que mejorar, voy a tener que sacar lo mejor de mí, porque si no, muero. Esto es una clase en Pedro Aguirre Cerda, un profesor de Enseña Chile que estaba desesperado con sus estudiantes, porque no podían, según él, aprender, porque no querían aprender. ¿Y por qué no querían aprender? Porque ellos pensaban que eran tontos. Los mismos estudiantes se habían convencido, tomando tu analogía, Fernanda, del elefante, que eran tontos. Entonces, después de miles y miles de intentos fallidos, y fracasar, y fracasar, y fracasar, y fracasar, llegó un día a la sala de clase y le preguntó, ¿quién conoce Goku? ¿Quién lo puede dibujar en 2 minutos? No, pues profe, eso es imposible. A ver, hagan un intento. Su marca listo ya. Esto fue el resultado. Algunos mejor que otros, pero básicamente algunos se creían el cuento, algunos lo pudieron hacer, otros eran los elefantes que decía la Fernanda. Ni una posibilidad. Entonces, perfecto, les pasó todo un papel en blanco, chiquitito les dijo, pongan su nombre y ahora quiero que me digan, ¿quién es capaz de dibujar un círculo? Levanten la mano, todos levantan la mano. ¿Es fácil? Sí, es fácil. ¿Todos pueden? Sí, profe, todos podemos. Ya, dibujen el círculo. Pásenme el papel de vuelta. Hizo la clase de matemáticas. Segundo día, ahora le devolvió el papel y dijo, ¿quién de aquí puede dibujar una raya en la mitad del círculo? Y todos podemos, todos podemos, todos podemos. ¿Es fácil? Sí, es fácil, profe. Todo lo pueden hacer, todo lo puede hacer. Tienen 30 segundos para hacerlo. Repartió los papeles, lo hicieron, devolvió. Tercer día, dividan la raya en el fondo en 3. ¿Pueden hacerlo? Todos pueden hacerlo. Repitió lo mismo que acabo de decir. Cuarto día, unan esa raya. Quinto día, dibujen los ojos, la nariz y la boca. Y sexto día, en el fondo, dibujen el pelo. ¿Cuál es el resultado? Que el que creía que no podía, supo que sí podía. Demostró, le hizo entender a esos pequeños elefantes de que sí eran grandes y que sí podían romper esa cadena que los tenía atados a sus propias creencias y propias limitaciones. Entonces, de nuevo, ¿cómo yo me impacto a mí? Es realmente yendo a lugares donde hayan problemas que tengo que solucionar para poder sacar lo mejor de mí. Y lo que este profesor creía que era imposible, lo que estos estudiantes pensaban que era imposible, se dieron cuenta de que sí era posible. Les quiero contar una tercera historia. Esta es la historia de Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo Sánchez un día es ingeniero también de la Universidad Católica y me escuchó decir que en la Universidad de Harvard el mayor empleador de egresados de la Universidad de Harvard hace Teach for America, hace este mismo programa de Enseña Chile en Estados Unidos. Entonces dijo, yo quiero ir a Harvard, entonces lo que voy a hacer es me voy a pegar el atajo y voy a postular en Enseña Chile para que después me acepten en Harvard. Entonces nos engañó a todos en el proceso de selección y quedó seleccionado y en su primera clase hizo una pequeña prueba y todos los estudiantes sacaron todo malo, todo malo. No sabían sumar, estudiantes de cuarto medio. Y dijo, no, me tocaron los peores estudiantes. Qué mala suerte tengo, dijo. Llegó el segundo día y dijo, Juanito, ¿qué promedio tenés tú? 6.8. ¿Y tú, Pedro? 6.9. ¿Y tú, Jacinta? 6.5. Pero, ¿y usted? Nosotros somos los mejores estudiantes de nuestro curso. Y yo tan impactado, que se fue a Cunco a hacer clase, a La Esperanza. Metido en la cordillera. Era profesor de educación física, profesor de religión, profesor de matemática, profesor de lenguaje. Había todo, porque era el único profesor que había, no existían profe ahí. Y empezó a trabajar, le fue tan bien, hizo, yo creo que en base a puro esfuerzo, que subió 40 puntos el SIMS de matemática.
en un año. El alcalde escuchó esto y lo cambió al Liceo Atenea, que es el liceo que está en Cunco, y ese curso sacó el mejor CIMSE de la región en un año. Pero lo que más me interesa a él no es que haya sacado el mejor CIMSE, lo que más me interesa a él es que, un par de pequeña historia, un día lo asaltaron, entraron a su casa, le robaron todo y a las 3 de la tarde le tocaron la puerta y le dijeron: sorry, profe, no sabíamos que era usted. Generó un vínculo con su estudiante tan grande, que los convenció de que ellos podían dar la PSU. Les tocó el cuarto medio, allá segregan o seleccionan por inteligencia, y estaba el curso más inteligente y a él le dieron el menos inteligente. Yo estoy totalmente de desacuerdo con eso, porque creo que cada uno puede aprender. Pero le dieron este curso y él convenció a ese curso de que ellos podían dar la PSU. Y le puso. Yo lo fui a ver un día, Juan Pablo, hasta las 11 de la noche, un estudiante en su casa haciendo ejercicio a dos manos, salía de la puerta y saludaba a todo el mundo, todos lo conocían, pescaba con los papás el martes, jugaba con los estudiantes el jueves. Yo creo que si se presenta alcalde saldría al tiro. Realmente un agente positivo para la comunidad. Y toda su fuerza, se podría decir, autoridad informal lo ocupó para que su curso se convenciera de que podía dar la PSU y podía ser exitoso. Llegó el día de la PSU, dieron la prueba y sacaron menos puntaje de lo que hubieran sacado si hubieran contestado todo en blanco. Sacaron negativo, se podría decir. No le fue mal, le fue pésimo. Juan Pablo se deprimió tanto que se escapó. Por 2 semanas no lo encontrábamos. Quizás qué le había pasado. Hasta que un estudiante le llama y le dice: profe, gracias. ¿Por qué me da gracias? Gracias, profe. Porque nos dimos cuenta de que si nos esforzamos, podemos. No fue mal, pero decimos que igual vamos a estudiar, igual vamos a salir adelante. No tenemos que hacer lo que pensábamos que eran las únicas alternativas que tenemos. Y fue tanto el impacto que hoy día este es el colegio que Juan Pablo hizo en Cerro Navia. Juan Pablo decidió que quería emprender, que quería ir a Harvard, pero lo mejor era emprender en hacer un colegio. Y les quiero mostrar este video ahora, no sé si me ayudan con el computador, que demuestra cuál es este proceso, este impacto en mí para impactar en el entorno y qué es lo que es posible. ¿Hay un video? No sé si hay un video ahí. Tú muestras un poco de nuevo, el mensaje es muy sencillo. Primero si quieres impactar en el entorno, primero tiene que haber un impacto en ti. Y esta es la historia de qué es lo que es posible cuando tú metes tu cabeza y tus pies, ¿verdad?, donde hay problemas. Ahí veo que está... Ya viene... Hay preguntas que quieren hacer que están repartiendo. Entonces, ahí yo veo que está saliendo. Aprovechen de hacer preguntas porque la idea es conversar después, eso es lo más importante. Si no funciona, me dicen y podemos parar acá. Esto siempre pasa. ¿Funciona? Ya. Un segundo. Quería terminar con aprovechar. Hay un estudio que hizo la revista Harvard Business Review donde dijeron cuáles son las innovaciones sociales de mayor impacto en Estados Unidos en los últimos 20 años. Y hicieron su metodología y dijeron, estas son 49. Y después se hicieron la pregunta, ¿de dónde viene esta gente? ¿De dónde vienen estos emprendedores sociales que están impactando el entorno? Y ahí hay un gráfico muy interesante que es los 3 primeros lugares, por lejos, era gente que ha pasado tiempo donde las papas queman. Lo voy a poner en simple. Es gente que ha tenido sus pies y por ende su cabeza en lugares donde hay problemas. La gente de grandes, se podría decir consultora o grande empresa, genera un impacto muy chico en el entorno desde el punto de vista de emprendimientos sociales. No porque no sean capaces, son tremendamente capaces. El problema es que, de nuevo, no han conocido en el fondo el problema en su raíz y por ende no han podido, se podría decir, enamorarse de solucionar un problema, enamorarse de una misión, de un propósito.
Students in the program of Enseña Chile, I realized what inequity is. Over 5 of my students, only 1 was statistically supposed to graduate from university. I saw my students achieve success. I saw my students, after 1 year of working with them, to have the same and better results that other private schools in Chile. And that for me show how far they can go if they have the right support. And that's why we decided to team up and dreaming with a school that will work perfectly, where every children can really achieve and develop at their maximum their potential and gain the opportunity to choose what they want to do in the future and not what they can do or the opportunities that are given where they are born. No, we want them to have the same opportunities that we had, that every children should deserve, and that's the reason why I decided to start a school. CREE, it's made of 4 letters. C, from community. We really believe that we need the community involvement to be able to give excellent education. We must get them engaged and empowered with what excellent education means. Then the R is for responsibility. We know that we are responsible on giving that excellent education, and we know also that we have the responsibility to make the community, students, parents, families, everybody, to own their own responsibility in the process. The first E in Spanish is from equipo, and equipo in English means team. That's why we decided to start this not alone. We decided to team up, the 5 of us, and we also have made networks with KEEP, another One World network of schools, also through Teach for All. And the last E is for excellence. We know that our children deserve excellent education, and that means excellence on everything. Excellence in every class, every second of the day in the school, and also excellent in all the resources and assessment that we will use. CREE by itself in Spanish means to believe, and that is because we believe, and more than we believe, we are sure that all our children can achieve excellent education. For us, being part of Teach for All will definitely help. We're able to meet with people from different countries that is going through the same challenge. It's a way to find new answers to the challenge that we have at home. I really did my best during my 2 years as an Enseña Chile teacher, but I knew that that wasn't enough. My students became my family, and I couldn't be happy knowing all the challenge that they have to go through, and that everything was going to be against for them. If we support our children, if we work with their families, they can achieve even more than what we expect from them. And we have really high expectations. Llevan 4 años y los estudiantes están de prekinder a segundo básico. Llevan 4 años, en el fondo, vienen las peleas que han tenido que hacer para poder levantar este colegio. Y solamente es posible por el impacto que hubo en ellos, el de haber pasado tiempo sabiendo lo urgente que es este problema y que es posible solucionarlo. Entonces, no vamos a cambiar el torno, no vamos a hacer un cambio social grande si primero no cambiamos nosotros. Y no vamos a cambiar nosotros si estamos en el fondo en nuestra zona de confort, en nuestras, se podría decir, oficinas calentitas, viendo las planillas de Excel, que me encantan, pero no son suficientes. Entonces, lo animo, estudiantes del Grange, a salir para afuera, a involucrarse, a pasar tiempo donde hay problemas muy grandes, porque hoy día los problemas muy grandes son los desafíos más importantes y más entretenidos que resolver. Eso, muchas gracias. Y en el fondo me gustaría saber la opinión que tienen ustedes respecto a la dicotomía que muchas veces se habla entre el Estado y el emprendimiento. Es decir, cómo el Estado muchas veces es un factor que inhibe el emprendimiento, que desconfía del emprendimiento. Entiendo, Tomás, que tú también has tenido problemas respecto a que los profesores puedan hacer clases sin ser profesores. Un poquitito. Por eso, entonces me gustaría que pudieran abordar ese tema, porque creo que es muy interesante ver la fórmula, cómo se alinean estos cambios entre las personas, el entorno y realmente la superestructura que los permite hacer, digamos. Si quieres partimos por ti para que nos cuente y después Fernanda nos puede comentar. Francisco, yo creo que es bueno contextualizar a la audiencia que el año pasado Enseña Chile casi muere porque hubo una ley que nos iba a prohibir hacer clases en colegios vulnerables. Hoy día en Chile hay 10.000 personas sin título docente haciendo clases,
producto de que hay muchos colegios que nadie quiere ir. Los colegios donde nosotros vamos, en el fondo, ni los estudiantes quieren ir, ni los papás quieren ir, ni los profesores quieren ir, nadie quiere ir. Y la verdad es que dimos una pelea bien grande. Agradezco mucho el Grange, toda esa jornada de rugby, peleando duro en fair play. Y lo que me gustaría decir es que una de las cosas que aprendí es que la sociedad civil tiene un rol muy importante que jugar, porque tenemos una misión súper clara definida, con un grupo de interés súper claro y definido, y el gobierno no. Cuando hablamos de educación y cuando la gente vota en educación, tiene en mente la reforma tributaria, la reforma del trabajo, la elección, la coalición X, la coalición Y. Entonces hay mucho interés por medio y se mezclan muchos intereses. Y aquí quiero ser súper tajante y claro, los niños no están primero en educación en este país. Es bien duro lo que estoy diciendo, pero es así. Nuestros estudiantes, los colegios más vulnerables, no son la primera prioridad. Y puedo dar miles de ejemplos y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y eso es así. Entonces, hasta que no haya gente que se pare y tenga la valentía y en fair play, dar la pelea para decir, ¿saben qué más? Los niños en esos colegios vulnerables son primero. Y nosotros tenemos que, en el fondo, somos responsables de su futuro. Este país no va a cambiar. Voy a dar un ejemplo cortito para que no sean... Hacer clase en un colegio vulnerable, como entró la ley, eran 8.000 pesos más al mes. Yo le pregunté si era un chiste eso. Con 8.000 pesos más ni siquiera se paga la locomoción. Quedó en 43.000 pesos más al mes, que con eso se paga por lo menos la locomoción. Pero ¿quién se va a cambiar a Tubul a hacer clase por 43.000 pesos más al mes? En Puerto Aysén pagan 2,5 veces más el sueldo del profesor de matemática. Igual está vacío, no hay ni un profesor de matemática en Puerto Aysén. ¿Por qué? Porque en el fondo los estudiantes no van primero. No estamos enfocados en llevar en el fondo la mejor gente a los colegios que más se necesitan, porque está lleno de intereses de todo tipo. Entonces, ¿cuál es la interacción? Yo siento una responsabilidad por levantar este tema, y si saben qué más, los estudiantes no van primero. Y les pongo miles de razones, miles de ejemplos y miles de cosas que no están ahí. Entonces, y también lo hago con mucha, se podría decir, empatía, porque los diputados y los senadores tienen una agenda horrible, no les da el tiempo para estar ahí tampoco. Nunca han ido a Tubul, nunca han estado ahí, nunca han ido a Carampangue, nunca han ido a Puerto Aysén. Entonces, no es culpa de ellos, no los podemos juzgar por eso. Pero al revés, tenemos que asumir el rol, la responsabilidad de decirles, ¿sabe qué más? Esto no va a resultar. Por esta razón. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Fernanda, tu opinión. Sí, a ver, yo creo que son varias diferencias. Una entre Estado, gobierno y poder político. O sea, el Estado es como la institución en general, el gobierno el de turno, y el poder político también son la casta política que va cambiando en el fondo. Yo, a diferencia de Tomás, creo que fue súper polite al decirlo, pero yo creo que el poder político sí tiene que ir a Carampangue. O sea, si van a legislar sobre eso, tienen que ir ahí. O sea, el problema que tenemos hoy día, ¿qué pasa? Es que se legisla y se toman las decisiones desde un escritorio. Entonces, claramente, nunca han vivido lo que en verdad estamos discutiendo, pero es otro tema. Ahora, de hecho, estuve la semana pasada en la revista Capital en un debate que era el Estado emprendedor. Yo creo, y esto es como una especie de, si tengo una bolita de cristal, así como mi vaticinio, y ya en un tiempo más me pueden ir así, estabas equivocada, pero yo creo que estamos partiendo en la era de los emprendedores. Yo creo que, de hecho, se está acabando la era de los empleados. Yo creo que las grandes corporaciones van a terminar siendo 2 pisos de management y el resto puras empresas y emprendimientos alrededor, generando el servicio en esta win-win, en esta nueva paradigma económico que es de alianzas estratégicas y en que todos ganamos lo mismo en el fondo. Tenemos que ir en el fondo con los mismos beneficios para que sea exitosa esta nueva manera de hacer. Pero yo creo que va para allá. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado ahora? En general, el Estado no es emprendedor. ¿Por qué? Porque, como les conté acá, los cambios son tan rápidos que la normativa y las regulaciones no alcanzan a ir a la misma velocidad. Y es lo que pasó con ustedes, es lo que pasó con crowdfunding, con el tema del financiamiento colectivo, que a Nicolás Chea estuvo en el Tribunal Constitucional por el tema, pero es porque los tiempos de legislar son mucho más lentos que lo que está pasando hoy día alrededor.
Pero sí el Estado tiene que tener competencias emprendedoras y entender en qué mundo nos estamos parando hoy día. Efectivamente, en temas de apoyo al emprendimiento, los gobiernos han sido, yo creo que la única política pública que sí ha habido continuidad en entender que el emprendimiento es lo que nos va a sacar adelante a este país. Y en ese caso está Corfo, Cercotec y todo, y es Banco Estado incluso, que apoyan y que tienen programas súper buenos. Y hoy día en Chile, para que ustedes sepan, se da más plata que en cualquier parte del mundo los emprendedores. O sea, yo no sé en qué parte del mundo, por eso siento que estamos un poquito gordito Wall-E también. Como que de repente del hambre salen las cosas más... Pero sí, entiendo que tiene que estar esta plataforma base para poder emprender. Pero sí, yo creo que el Estado está entendiendo que el emprendimiento es central, le cuesta hacer un trabajo público-privado, pero los desafíos de esta nueva era son público-privados, no son 100% privados ni 100% públicos. Bueno, voy a tratar de resumir algunas preguntas que se van repitiendo un poco los temas y hay una especie de analogía respecto a la historia que tú contaste, Tomás, de ese curso donde ellos mismos pensaban que eran malos, digamos, porque hay varios que, parece que de los que estamos acá, que piensan que como país tenemos una mentalidad mala y por lo tanto se repiten varias preguntas, es decir, ¿cómo podemos cambiar la actitud de este país si somos mediocres? ¿Cómo podemos cambiar la actitud si tenemos una mentalidad básica y subdesarrollada, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos cambiar nosotros como país y darnos cuenta de que el cambio está en nosotros y no en el fondo quedarnos con una etiqueta de la cual no nos podemos despegar? Abordemos los dos la pregunta. Creyendo nomás, haciéndola. O sea, el mejor ejemplo es la selección chilena de fútbol. Yo creo que eso ha sido un modelo, no de vida, pero sí de carácter, de coraje. Todos son nuestros guerreros, vamos todos con eso. ¿Cuántos niños hoy día los que están sentados ahí no creen que pueden hacerlo mucho más que los de antes? No es que esta selección sea mejor que los de antes, sí han tenido más exposición a jugar en Europa. O sea, nuestra cancha es muy amateur. O sea, en temas de emprendimiento, en temas de deporte, en lo que sea, tenemos que empezar a ir a las grandes ligas porque eso también nos empieza a dar ese training. Pero si no hubiera habido una selección chilena, si no hubiera habido un Chino Río en el deporte en esa época, que se la creen nomás, pedante, todo lo que ustedes crean, pero se la creía, po. Si no hubiera habido un Tomás, si no hubieran habido tantos que sacan adelante, un Guille Rolando, no sé si lo conocen, pero que es tremendo también, ya sacaba adelante América Solidaria, sacaba adelante Fútbol Más. ¿Se acuerdan de esas tarjetas para la Copa América? Que había que las tarjetas verdes para tener respeto con los himnos. Imagínense el desafío que le pusieron. Decir, vamos a hacer que cuando canten el himno de Perú o Argentina, todo el estadio callado. Hubiera sido, pero... Y lo lograron. Muertos de susto, aterrados, tiritando, pero lo hicieron. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Insisto nuevamente en la analogía. 100% paradigmático, 100% cultural, 100% prejuicios y juicios. No hay ni una diferencia entre ustedes y otra persona que está entre el lado del mundo haciendo algo más grande. No hay ni una. El problema con los chilenos, ¿saben cuál es? En general, los chilenos pensamos en chiquitito, no pensamos en grande. Y al final del día les cuento algo, soñar en grande o en chico, gastamos la misma neurona. El mismo tiempo. Si tiramos la piedra más lejos, vamos a llegar más lejos. 100% cabeza, nada más. Yo creo que la bajada o el slogan de este seminario lo dice todo. Primero tiene que haber un impacto en ti. O sea, no hablemos de lo otro. Primero hablemos de ti. Sé tú un ejemplo. Sé tú, en el fondo, un ente de buenas noticias, de ser positivo, de creer en los demás. Si no cambias tú, no va a cambiar el entorno. Ayer estaba en una universidad y después de hacer una charla en Enseña Chile, un estudiante levanta la mano y dice, ¿por qué los estudiantes no creen en ello? ¿Por qué los estudiantes no son trabajadores? ¿Por qué los estudiantes son tan flojos? Y yo le digo, ya, pues anda a cambiarlo tú, po. Si en el fondo todos estamos esperando de que alguien haga algo. La pregunta es, ¿por qué no lo haces tú primero? Y eso es algo súper fácil que tú puedes hacer hoy día. No tienes que cambiar, no tienes que salir del colegio, no tienes que estudiar algo. Hoy día tú puedes tomar una decisión de poder sacar la mejor versión de ti ahora. Entonces, no esperemos hasta mañana. Tú puedes sacar la mejor versión de ti hoy día, ahora. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué hablamos hablar de Chile, de los chilenos, de la cultura? Partamos por casa. Y así es mucho más fácil hacerlo. Ya, y relacionado con eso, hay una pregunta que dice, ¿qué recomendación le darían a alguien que está comenzando un emprendimiento social? Yo entiendo que la pregunta va ya para cosas más prácticas, digamos. ¿Qué podrían aportar? Parte de tu Tomás. O sea, ahora más a lo práctico, preocúpense mucho de la plata. Mucho de la plata. Que hoy los emprendimientos sociales en general
mucha pasión, muchas ganas, les da lo mismo, se podría decir, la caja. 9 de 10 emprendimientos fallan por caja. Caja significa plata en la cuenta corriente. Entonces, al igual de importante que la pasión, es demasiado importante ser profesional y demasiado importante tener, en el fondo, los ingresos correspondientes para ser sustentable. Y yo creo que le dejamos demasiado espacio a la pasión, poco espacio al profesionalismo. Estoy de acuerdo con Tomás en el tema del profesionalismo. Yo creo que lo que se haga, sea social, no social. O sea, insisto nuevamente, hoy día no existe ni un emprendimiento que no tenga que ser social, por el impacto que generamos todas las empresas en general, la sociedad. Igual que la innovación. La innovación es un impacto, por lo tanto tiene que ser social. Dicho eso, creo que es súper profesional, pero por otro lado, hoy día le ha tocado mucho más fácil, chiquillos, que a nosotros. Hoy día hay muchas más plataformas, hay más ayuda, hay metodología. El mejor consejo, mentores. Conversen con gente que ya ha hecho cosas, porque eso les va a cortar la curva de aprendizaje. En vez de tener que hacer todo desde cero, cuando hay gente que ya la ha hecho, vayan y conversen. Y les aseguro que nadie que ustedes lleguen y le diga, oye, ¿puedo conversar contigo 2 minutos? Nadie les va a decir que no. O sea, lo mejor es hablar y no guarden las ideas para ustedes, coméntenlas con todo el mundo. De verdad, esa típica visión chilena de no voy a contar la idea porque me la van a copiar, es súper chileno. En ecosistemas como Silicon Valley la gente habla todo. Uno va a un Starbucks y están hablando de 1000 proyectos entre todos. Hay que conversar y más todavía en esta era de la colaboración. 2, efectivamente, ¿cómo escalamos un emprendimiento social? ¿Cómo lo hacemos grande, que no queden chiquitito? Hoy día con alianzas estratégicas. Hay que tener amigos como Roberto Carlos. Hoy día es mejor tener amigos que plata. Es la mejor manera de ser escalable. Yo no podría tener una empresa en 5 países si no trabajara con alianzas estratégicas. Me dijiste una chilena de acá, ¿de a dónde tener 5 países? Imposible. El propósito nunca lo olviden, porque de verdad es lo que les va a hacer levantarse cuando estén con todos los no y los rechacen y les cierren las puertas. Es lo único que te va a hacer pasar adelante. Ser ordenadito con las plata, por supuesto que ayuda, pero yo estoy segura que si no genera un impacto real, le está solucionando un problema real a la gente, eso se monetiza. Yo estoy 100% segura de eso. Así que esos serían mis consejos. Tomás, una pregunta del público dice, ¿por qué crees que es injusto dividir a los alumnos por inteligencia? Porque le hacemos creer que son tontos. O sea, muy simple. El año 2010 estaba hablando en un seminario con 500 estudiantes del sector sur de Santiago, 500 estudiantes líderes. Y el año 2010 estaba bien caldeado la cosa, fue antes del 2011, los movimientos, etc. Y habló el presidente de la Cámara de Diputados, todos lo aplaudieron. Después habló un chileno que ganó los 1500 metros en el Panamericano, todos lo aplaudieron. A mí nadie me conocía, pero cuando empecé a hablar de educación, todos me pifiaron. Eran 8 láminas, en la lámina 2 me gritaban, en la lámina 3 se paraban y me tiraban cosas, en la lámina 4 se peleaban entre ellos, en la lámina 5 los que estaban organizando el seminario estaban abajo de la silla. En la lámina 6 yo veía dónde está la salida así de emergencia. Y en la lámina 7, así por milagro, menciono el nombre de un profesor. Y en eso 10 tipos de la parte de atrás se paran y gritan como si el palo Pinilla hubiera sido gol. Y gritan, ese fue nuestro profesor. Los 500 personas en silencio se paran. Y fue porque ese profesor era un curso en Puente Alto, había agarrado el cuarto medio C. Y el cuarto medio C era el tercero más inteligente, o el más tonto. Y ese profesor en un semestre sacó la mejor prueba global ese año, o sea, ese semestre, el semestre siguiente, y lo repitió por 4 semestres seguidos. Entonces, muchas veces ponerle limitaciones a los estudiantes ex ante creo que es un error de expectativa gigante. Y en vez de poner en el fondo foco en el esfuerzo, foco en el trabajo. Ponemos foco en la inteligencia y eso es algo que es bastante maleable, creo yo, y es contraproducente. Una pregunta, ¿qué es inteligencia? Bueno, es una gran pregunta esa. Que dividir por inteligencia, bueno, ustedes tienen métricas, pero en el fondo, No ¿qué hay. es tú para allá porque tú tienes cierto porcentaje del cerebro que no sé qué? No sé, no. Fernanda, aquí te preguntan si crees tú que sería bueno implementar un taller o asignatura de emprendimiento o innovación en los colegios obligatorios. Definitivamente, de hecho hay colegios que ya lo tienen como un taller
varios, de hecho, ni siquiera colegios de acá del sector más como de elite, por llamarlo de alguna manera, lo están teniendo. ¿Por qué? No porque todos quieran ser emprendedores. Yo hago clases de emprendimiento e innovación en las universidades, pero es porque son habilidades que tenemos que generar. La habilidad de la resiliencia, la habilidad del fallar rápido, fallar barato, como decimos nosotros. Hay que fracasar. Fracasar es súper bueno. También en Chile la cultura del fracaso es como pena. Siempre ha sido como loser antiguamente la gente que quebraba era como un así paria social. O sea, nunca más recibían trabajo, estaban como horrible. Fracasar es buenísimo, son nuestras heridas de guerra. Nosotros aprendemos echándola a perder. Es la única manera de aprender. Entonces, por eso, todas esas habilidades y esa manera de mirar el mundo es súper importante que esté desde los colegios. Bueno, Perdona, yo no sé si esa habilidad se puede lograr, yo estoy de acuerdo con la Fernanda, pero si se puede lograr en una sala de clases, no sé. Yo creo que tiene que exponer a los estudiantes a vivir experiencias que les permita generar eso. Y bueno, y relacionado con eso hay una pregunta que la hace un padre, y entonces dice, ¿cómo podríamos los padres inculcar la innovación en nuestros hijos? Está muy relacionado, Bueno, porque muy muchas veces relacionado. los padres son inhibidores del O emprendimiento. sea, las experiencias que yo más recuerdo del Grange cuando estuve acá fueron haber ido a Lagunilla, los deportes. Una vez me acuerdo que dormimos en una cueva de nieve. Esa cuestión fue, pero de otro planeta. Nos hicieron dormir en el Morado, en el Parque Nacional, afuera, sin carpa. Yo estaba en octavo básico. No dormí. ¿Cuándo me voy a congelar acá? Esas experiencias te marcan. Entonces, como papá, si le podéis sacar la tele, le podéis sacar el Nintendo, le podéis sacar el no sé qué, el Pokémon Go, y darle horas sin tecnología, al aire libre, de experiencias, de ir a vender tu bicicleta al mercado central y ver cómo te va. Y trata de, en el fondo, emprender. Aquí tení 100 pesos, trata de lograr, no sé, 1000 pesos. Hay muchas formas de hacerlo, pero que sean experiencias. La teoría, a mi juicio, no genera el aprendizaje que uno piensa que genera. ¿Puedo agregar una cosita? Para esta nueva economía es importante, y para ese perogrullo, pero que los papás los quieran. El quererlo, el acompañarlo, el transmitir amor. Porque eso es empatía, el hacerlo sentir experiencias de otros y que no el mundo pase por el lado y los niños son lo primero y lo quiero todo ahora ya. Porque no nos damos cuenta que hay otros en nuestro entorno y como dijo Tomás, primero tenemos que nosotros conocernos para generar ese cambio, pero nosotros estamos en un mundo que es interdependiente. Todo lo que yo hago deje de hacer, al que está al lado y al que viene después le afecta. Entonces es importante que los padres inculquen eso, estén con ellos, la curiosidad y la creatividad, que los dejen libres, que los dejen ser, que no traspasen su frustración a los hijos o esas expectativas que yo quiero que mi hijo sea. En esta era la creatividad es clave, pero ¿cómo generamos? Que abran los ojos, que miren, que sientan, que vivan, desde lo más simple, de lo más sencillo. Si pueden viajar, genial, que les abran el mundo, pero el que no puede viajar, que busque en internet y que le muestre cosas de otros lados, que les abran, pero sobre todo que los quieran. De verdad, parece esto como de perogrullo y casi como, ay, qué lindo. Pero es que cuando no hay amor, ¿qué sociedad estamos construyendo? Y es muy difícil realmente empatizar con otros cuando no hemos tenido la posibilidad de que alguien te haga un cariño. Porque no nos generamos esa habilidad. Nosotros somos como, biológicamente generamos de alguna manera órganos, según los entornos donde estamos. En un entorno hostil generamos físicamente ciertos órganos, en un entorno amoroso generamos otros órganos. Para esta nueva economía de la colaboración y la alianza y todo, es importante el empatizar. Y por eso el que nos quieran es súper importante. Acá hay una pregunta que probablemente la hace un profesor que dice, ¿cómo podemos acoger a los profesores sobre 55 años que tienen pasión y experiencia para enseñar? Pero me quiero colgar de esta pregunta para ampliarla un poco, porque efectivamente muchas veces se considera que el emprendimiento forma parte de vender en la esquina, pero muchas veces el emprendimiento está dentro de las organizaciones y un profesor puede ser un emprendedor si hace las cosas de forma distinta, si hace las cosas de mejor forma, si hace cosas que a nadie se le había ocurrido. Y entonces esa etiqueta de que el emprendimiento está siempre como fuera de la empresa o fuera de las organizaciones, creo que juega un poco en contra. Y al mismo tiempo, al mencionar de los 55 años, creo que también hay una etiqueta
etiqueta que los emprendedores solo son los jóvenes. Me gustaría que pudiéramos abordar ambas cosas, los dos, por favor. Tomás. O sea, yo creo que hay una tensión, porque el joven, al tener menos responsabilidad, va a tener más, se podría decir, menos aversión al riesgo. Se puede caer más, le es más fácil caerse. Yo hoy día estoy casado con 3 hijos, la aversión al riesgo es más grande. Entonces, da lo mismo la edad que tengan, en el fondo, si están dispuestos a asumir ese riesgo. De hecho, yo creo que la persona con más experiencia tiene mucho más probabilidad de éxito, porque tiene mucho más sabiduría, tiene mucho más competencia desarrollada. El único pero que tiene alguien de, yo diría, mayor edad es que naturalmente uno pensaría que tiene más aversión al riesgo. Pero, o sea, probabilidad de emprender, yo creo que son mayores. Y respecto al emprendimiento al interior de las organizaciones. Absolutamente. O sea, de nuevo, tratamos de cambiar el mundo, tratamos de cambiar, ser el próximo Mark Zuckerberg. Primero haz un emprendimiento en tu casa, primero haz un emprendimiento en la sala de clase, en tu organización. Yo soy muy de partir de a poco y después ir creciendo. La Fernanda lo decía, creo que hoy día hemos puesto un ambiente donde el emprendimiento es cool y tiene que ser tecnológico y tiene que ser una nueva plataforma. No tiene por qué ser así. O sea, el emprendimiento puede ser de miles de formas y lo más, se podría decir, lógico es que parte de chiquitito y en casa. De hecho, no es necesario salirse de la empresa para emprender. O sea, lo que ustedes están haciendo acá esta semana es de intraemprendedoras y emprendedores. Lo que ustedes armaron es un emprendimiento. Y cambiaron algo, una manera de hacer, están generando valor al interior de este colegio y con eso están impactando a cuánta gente. Por lo tanto, no es necesario salirse de una organización para poder emprender. Hay gente que no le prefiere estar dentro, pero por eso las organizaciones también tienen que dar ese espacio y tienen que cambiar la manera de entender el trabajo dentro de una empresa o de un colegio o de una universidad, donde sea. Y el tema de la edad, les tengo una buena noticia. El emprendimiento es una de las pocas actividades en que no hay grandes diferencias ni de edad, ni de género, ni incluso socioeconómica, independiente que los que son más acomodados tienen más fácil acceso al financiamiento. Es transversal, no hay temas de países, de naciones. En el emprendimiento es una actividad súper democrática. Y tenemos como sociedad que revalorizar el aporte de los seniors. Hoy día estamos perdiendo ese conocimiento, lo estamos dejando fuera porque creemos que el mundo es de los jóvenes. El mundo es de todos. Esta era es inclusiva y es de co-creación y colaboración. Yo creo que el emprendimiento más exitoso va a ser el que está un senior con un joven. Definitivamente. ¿Por qué no? Y esa gente que se está yendo a sus casas con un conocimiento, una sabiduría, una experiencia, está tirando un valor por la ventana. Y lo otro, mi abuela se murió les dije, a los 98 años manejando en inmobiliaria y ustedes pueden partir a los 50, a los 60, a los 70, a los 100, da lo mismo. Khan Academy, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, independiente de cómo haya partido, pero ¿por qué ustedes a los 55 no pueden hacer un Khan Academy? Independiente de qué tecnología, pero ¿por qué no podrían ustedes empezar a generar un nuevo modelo de educación con la experiencia que tienen? Si al final del día, ustedes no tienen que salir a preguntar nada afuera porque ya lo conocen. A Tomás, hay varias preguntas que dicen relación con cómo se puede ser parte de Enseña Chile. Algunos dicen si tengo que estudiar pedagogía para formar parte de Enseña Chile. Hay otras preguntas que dicen si es apto para cualquier profesión. ¿Por qué no nos cuentas un poco más respecto a eso? A ver, Enseña Chile lo que busca principalmente es profesionales o gente con una licenciatura que después de pasar por un proceso de selección bien riguroso, que queda el 7%, nosotros lo formamos pedagógicamente para hacer clase en colegios vulnerables a tiempo completo en enseñanza media en materia afín a su profesión. O sea, un ingeniero podría ser matemática. Pero es un gran mito que hay, que en el fondo nosotros estamos transmitiendo que cualquiera puede ser profesor. Es justamente al revés. Hay gente con 800 puntos en la PSU que no queda. Hay gente con 500 puntos en la PSU que sí queda. Y además, insisto en la formación pedagógica que estamos dando, que es distinta en el sentido que apoyamos al profesor en el aula. Eso es la formación más grande. Entonces, ¿quién puede ser parte de Enseña Chile? Bueno, uno puede apoyar de miles de maneras, en la página web están todas, pero el foco son profesionales
que quieran dar 2 años a tiempo completo trabajando en un colegio vulnerable como cualquier profesor, con la respectiva selección y formación que da la fundación. Y una pregunta relacionada con eso, dice relación con cómo es la recepción que hay en el resto del profesorado cuando llega gente de Enseña Chile. Siempre parte mal y yo creo que es con justa razón. Los profesores están con justa razón ya hasta acá de otro programa más, otro tema más. Los colegios donde nosotros trabajamos parecen árbol de Navidad lleno de adornos y los profesores con justa razón ya están cansados del tema. Entonces lo mejor, hoy día nosotros actuamos casi como un headhunter para el colegio. Usted necesita un profesor de matemática, ok, nosotros le traemos un profesor de matemática. Y si es uno más y se inserta en la comunidad, no hay ningún problema. Y creo yo que es muy importante, en base a lo que decía la Fernanda, el poder desarrollar empatía. Si uno viene como chorito a las playas y decide aquí yo voy a solucionar el problema, te va a ir muy mal el primer día. Pero si uno va con los ojos bien abiertos, la boca bien cerrada y con los oídos bien abiertos, es muy probable que te vaya bien. Una pregunta para la Fernanda, dice, ¿qué hace Mujeres del Pacífico? ¿De qué se encarga? Nosotros lo que hacemos es capacitar a mujeres que quieran emprender o que ya están emprendiendo, las conectamos con sus recursos claves, con lo que necesiten, les damos una plataforma para que puedan darles visibilidad. También estamos armando esta red regional con la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica para que hoy día una mujer, de hecho hoy día estamos trabajando con 2 empresas que son lideradas por mujeres que tienen productos entretenidos para poderles llevarlo a Perú, Colombia y México. ¿Qué más hacemos? Bueno, hacemos unos viajes también donde llevamos a mujeres a conocer otros ecosistemas de innovación y llegan con una cabeza impresionante de vuelta. Hemos ido a Silicon Valley, a India, a China, a Alemania, a Brasil, bueno, etcétera, etcétera. Eso, en realidad es general que las mujeres se activen a emprender y eso cambia un poco el desarrollo de nuestros países. Hay una pregunta a Tomás, que no sé si es pertinente o no, pero alguien pregunta cómo ha influido Dios en ti como líder. O sea, mucho, en el sentido de yo soy creyente, cristiano, y creo que lo que más me cambió, en resumen, es las prioridades. ¿En qué sentido? En que para mí este tipo de actividades era un castigo antes. O sea, que ayudar al otro era prácticamente un castigo. Hoy día, yo siempre he dicho, el día que me echen de Enseña Chile voy a ir a hacerle a todo porque lo he pasado demasiado bien. Creo yo que el poder ayudar con propósito, el poder hacer esto es algo que yo no tenía y que hoy día tengo que decir que en mi trabajo lo paso muy, muy, muy bien. Todos te dicen, Enseña Chile, qué lindo. No, no es lindo, es súper duro. Para nada, lo que menos tiene es lindo. Es duro, pero lo pasamos muy, 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 muy bien. Junto a esa pregunta, con otra pregunta, y que es para ambos, que dice que ¿por qué ustedes, pudiendo estar en alguna empresa y pudiendo ganar más, por lo menos lo que dice la pregunta, ustedes han dedicado su vida al emprendimiento social? Deja darte 2 respuestas. Uno, de que, quiero partir de atrás para adelante, nosotros en Chile indexamos los sueldos al gobierno para que sea sustentable. Entonces, creo yo que un problema que tienen las organizaciones sociales en Chile, generalmente personas que lideran la organización duran 2 años, 1 año, y eso le hace muy mal, y aquí viene lo más importante, a la misión. La razón por la cual estoy acá es porque creo profundamente en la misión de Enseña Chile, tengo un propósito y, como decía antes, estoy más enamorado de solucionar el problema que de cualquier solución. Y eso me hace levantarme en el día a día. Esa sería mi respuesta. La mía es que no podría no hacerlo. O sea, efectivamente, quizás, claro, a esta altura no podría ganar y me han ofrecido millones de pega y cosas, pero no podría no hacerlo. Y lo otro, por eso me gusta el concepto de empresa B. Porque ¿por qué que sea social no puede ser rentable? No te puede vivir, o sea, si a mí me va bien y a ti te va bien, a todos nos va a ir mucho mejor. O sea, es como un círculo virtuoso en el fondo. Y eso es lo que hoy día está cambiando el paradigma, porque antiguamente era una fundación, uno siempre lo veía como que había que salir pedir plata a la esquina para poder sustentar esa misión. Y eso ya no es sustentable. ¿Cuántas fundaciones están para la esquina? ¿A cuántos ustedes les dan el pater, no sé qué? Ya no da más, el bolsillo no da más. Entonces hay que generar modelos de negocio para poder generar impacto. Entonces, yo quiero que me vaya súper bien. Pero obviamente que exige más a largo plazo y como le dije anteriormente, yo sé que si generamos un gran impacto se monetiza y si el impacto es gigante, más se va a monetizar.
Y como dice Alfredo Solesi, un innovador chileno que está haciendo un plasma para limpiar agua increíble, que se lo han venido a comprar de todas partes del mundo, dice, yo no es que no quiera ser billonario, a mí me va a ir bien y muy bien, pero primero quiero llevarle agua a toda la gente del mundo que no tenga agua potable y de ahí me voy a hacer millonario. Entonces, un poco esa es la visión. Nosotros no es que pongamos primero las lucas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos puede ir bien para que podamos generar un impacto mayor? Y Francisco, bien corto, yo creo que también hay una idea que hay que romper, que uno no se desarrolla profesionalmente en este tipo de actividades. Nosotros tenemos 8 regiones, un presupuesto de 1.500 millones de pesos, tenemos que administrar a 70 personas, tenemos miles de problemas todos los días. Yo creo que es súper desafiante, súper entretenido y tremendamente reconfortante como profesional trabajar en algo así. O sea, estoy agradecido por todos lados, no tengo nada que quejarme. Bueno, vamos a la última pregunta, y también es para los dos. Dice relación con cómo podemos hacer de Chile un país mejor, cómo podemos hacer de Chile un país que deje de ser exportador de materias primas, cómo podemos hacer de Chile un país del emprendimiento. Partamos por Fernanda y terminemos por... Qué buena pregunta. Yo creo que en Chile somos un país de emprendedores, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Pero miren ustedes, las grandes fortunas chilenas son muchos de inmigrantes que llegaron de verdad, con una por delante y una por detrás, como se dice. Y miren dónde están hoy día. Si vamos al microemprendimiento, o sea, la gente que hay detrás de eso, pucha, las mujeres y los hombres potentes que salen adelante con todo, sacando a su familia. Y entre medio estamos todo el resto, que también... Entonces, el tema, primero, creerlo. Segundo, hoy día es mucho más fácil emprender que antes. De verdad, hoy día hay plata, hay plataforma, hay gente que la ha hecho. O sea, claro, estamos todavía ahí. Chile va a ser potencia en emprendimiento, se los aseguro. Ya da que hablar con los Startup Chile y todo, viene gente de todo el mundo a ver estos programas. Pero vamos, somos chiquititos, pero como digo yo, de atrás pica el indio. Tenemos que creerlo. Pero ¿cómo cambiamos Chile? Yo creo que Tomás dio en el clavo. Primero cambiando nosotros y eso cambia el entorno. Por eso yo estoy, por ejemplo, en impulsar a las mujeres, porque como les dije anteriormente, cuando una mujer emprende o cambia, emprende con una familia, emprende con hijos, emprende con un entorno, con los vecinos, etc. Entonces es 1 a 40. De hecho, yo digo que nosotros somos como las polinizadoras del emprendimiento en la sociedad. Porque, por ejemplo, yo emprendo con mi hija desde que nació ha tenido que ir conmigo a dejar cosas, a llevar cosas, a comprarme ñame en los foros. Esa niñita lo tiene en su seteo, po. Entonces, con nuestro ejemplo, vamos transformando esta sociedad. Y yo les aseguro que Chile va a ser potencia en emprendimiento y en innovación. Y en el tema de innovación, ¿cómo transformamos a Chile en un país de innovador y que deje de ser un exportador de commodity? Porque ya no se sustenta el commodity. Como dije, y ahora me acordé, business as usual is not an option. Ya no podemos seguir haciendo negocios de la misma manera, como se ha hecho tradicionalmente. Por eso tenemos que reinventarnos. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? El ingenio chileno. Yo creo que, Francisco, tu pregunta es muy buena y hay una tensión que yo creo que tenemos que abordar. Por un lado, el ecosistema está mejor, pero por otro lado, yo no sé si estamos con la garra de antes. ¿A qué me refiero? Una vez un gerente general de un banco me hizo: ¿por qué los jóvenes hoy día quieren hacer este tipo de cosas? Y yo le dije, lo que pasa es que un techo para Chile cambió el entorno y me fui por ahí. Me dijo, estás muy equivocado. Ustedes, hablando a mi generación, pueden hacer esto porque en nuestra generación, en el fondo, nosotros tenemos que salir a básicamente comprar el papel confort para llegar a la casa. Hoy día tenemos una estabilidad política y económica que antes no teníamos y que debemos saber cuidar y debemos saber aprovechar. Yo creo que hoy día no lo estamos haciendo y no hemos, en el fondo, achanchado un poco, no hemos sabido entender y valorizar lo que tenemos. Cuento corto, una vez en Estados Unidos estudiando afuera, nos sentaron a todos los latinoamericanos y el gerente de finanzas, el ministro como de Hacienda de Clinton estaba ahí y dijo, todos ustedes háganlo como, y me apuntó a mí, no me conocía, como Chile, dijo. Y no lo hagan como, y apuntó al argentino. Entonces, yo creo que no sabemos entender, como dicen en el campo, no podemos botar el agua con la guagua. Hay muchas cosas sucias que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que limpiar, hay muchas cosas que hay que lavar, pero no podemos matar lo bueno que tenemos. Y yo creo que hoy día estamos en ese momento de tensión, de que hay un buen ambiente, pero que tenemos que limpiar el agua sin botar la guagua. Y es difícil eso. Bien, con esto damos por terminado el bloque, damos un aplauso a los panelistas.